La sabiduría del pasado es la brújula, pero la adaptabilidad del presente es el mapa. Necesitas ambas para no perderte. Antes nos enseñaron a conquistar la cima del mundo. Hoy aprendemos a mantenernos de pie en medio de la tormenta. Antes nos enseñaron a conquistar la cima del mundo. Hoy aprendemos que mantenerse de pie en medio de la tormenta también es una gran victoria. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio 77 de su programa De Todo Un Poco con DJ Yamu, donde sí, el anime, las series, películas y demás se convierten en un espejo de nuestras inquietudes diarias. Soy DJ Yamu y, si ustedes me lo permiten, estaré estos minutos con ustedes hablando de temas sumamente interesantes. De hecho, amigos, hoy hablaremos de cómo era el anime hace 20 años y cómo es en la actualidad. Sí, hablaremos de esos clásicos que marcaron generaciones y de los animes que se espera que hagan lo mismo. Y ustedes, amigos, ¿cuáles son sus candidatos? Pero bueno, antes que nada, quisiera invitarlos e invitarme a la reflexión con las frases del día de hoy. ¿Qué son? La sabiduría del pasado es la brújula, pero la adaptabilidad del presente es el mapa. Necesitas ambas para no perderte. Y antes nos enseñaron a conquistar la cima del mundo. Hoy aprendemos que mantenerse en pie en medio de la tormenta también es una victoria gloriosa. Sí, amigos, me había equivocado un momento al principio de la frase, pero bueno, no pasa nada. Amigos, en verdad me da mucho gusto poder estar con ustedes un jueves más. Le mando un saludote a todos mis amigos del Discord. Por ahí precisamente andaba yo pues bromeando un poco acerca de fallas técnicas. Ya saben, OBS me odia, pero no tanto como TikTok Studio. Ya en serio. Pero bueno, aquí estoy con todos ustedes con la mejor vibra. Y pues sin más, comencemos. Pero bueno, antes me gustaría también invitarlos a que por favor me sigan por redes sociales y otras plataformas. Recuerden que en Twitter, X, Instagram, YouTube, TikTok, estoy como idjyamu_evadio. Y en Facebook estoy como idj_amu. Y en Twitch, en Kik y en Discord estoy como idjyamu y idjmu, como diría mi querido tío Alucardo. Pero bueno, amigos, de igual forma, recuerden que en estos momentos me encuentro en vivo en la sintonía de la MC Radio, mcanime.com, donde somos como tú. Pero bueno, amigos, déjenme reviso el audio. Sí, parece que todo está bien. Un pequeño delay, que eso es lo normal, pero aquí estamos. Pero bueno, sin más, comencemos pues con el programa de hoy. No he visto que ande por ahí mi querido Raúl VGL, pero le mando un saludote, que siempre, ya sea en modo presencial, ya sea desde las sombras, me hace el favor de escucharme. A otra persona que le quiero mandar un saludo muy afectuoso es a mi amigo Mevshabi. Ya sabe que, bueno, que se le estima mucho y que me gusta jugar Fortnite con él. Y de igual forma es el fantasma del stream, el fantasma de la radio. Por otra parte, también le quiero mandar un saludo a The Phenomenal Club, a Umachi, a Green00, a mi amigo Jordi Cranel, y bueno, y a todos en general, a mi amiga Kualita, y a mi querido Nir Fabiani. Bueno, no acabaría, necesitaríamos una hora más para terminar. Nada, no es cierto, pero de corazón un saludo con mucho cariño a todos. Reitero, estén en modo presencial, estén desde las sombras. Muchas gracias por acompañarme un jueves más, que ya estaba empezando un poco a dudar de que fuera posible, porque insisto, OBS me odia definitivamente, más, aunque reitero, no más que TikTok Studio. Pero bueno, y sí, me odia, se acaba de congelar la imagen, pero su DJ Yamu ya tiene una solución provisional, porque no tengo la menor idea de por qué se congele. Lo siento, amigos, sí, es que no tengo la menor idea por qué se congela la imagen. Odiaré esto en YouTube, pero bueno. Les mando un saludote a todos, en verdad. Por aquí, por Twitch, me saluda mi amigo Mevshabi. Me dice por aquí, dale un drazo. Un drazo.
Pero bueno, amigos, sí, debería tal vez. No, no sé la verdad por qué suceden estos detalles técnicos, sinceramente. Es, bueno, la anterior vez se arreglaron quitando el dispositivo de captura de video, volviéndolo a configurar y ya. Pero esta vez lo he hecho, estuve hoy casi 20 minutos haciéndolo, sí, o un poco más, 20 minutos, un poco más haciéndolo y... Pero bueno, como dicen, el show... por aquí mi querido Mavshavi me pregunta, ¿qué sistema tienes? Bueno, en esta computadora tengo Windows 10, tal vez ya debería utilizar la que tiene Windows 11, pero al ser portátil, no sé, tengo mis dudas. Además, siempre es muy práctico tener dos monitores, que bueno, simplemente podría conectar la otra con HDMI y demás, pero, ¿qué les digo? Pero sí, la otra es laptop al final y me dicen, úsala ya, tiene Windows 11, tiene una mejor gráfica y yo necia, no, uso mi confiable computadora de escritorio, pero ya no es tan confiable. Pero bueno, ya, mucho diálogo, divagar, que tengo maestría y doctorado en eso. Pero bueno, amigos, déjenme ver por aquí. Los mensajes. Ok, bueno, parece que todo está bien. Ok, amigos, ahora sí, sin más, comencemos con el programa de hoy. Que pues hoy hablaremos precisamente, para los que se acaban de unir, de los animes de hace 20 años que, reitero, marcaron una generación y cómo son los contenidos de la actualidad, amigos. Así que bueno, sin más, comencemos. Amigos, ¿quién no recuerda esos tiempos de ir al café internet, al ciber, como lo conozcan en su país? Esto para, pues, descargar archivos en formato AVI, o de otros formatos, pero esta memoria no me da para más. Pero bueno, estos archivos en formato AVI pues contenían nuestros animes preferidos. Claro está, subtitulados por nuestro fansub favorito, obviamente. Y bueno, hablando de fansubs, amigos, algunos he de decir que tenían tipografías, bueno, que sí eran un veto para la visión. De igual forma, los colores que manejaban. ¿Qué les digo, amigos? También por las velocidades, hablando de problemas técnicos, de fallas técnicas, las velocidades que pues manejaban, que se manejaban en esos tiempos, bueno, eran un infiernito. Sí, peor que los infiernitos que paso yo con OBS y TikTok Studio, pero no, ya en serio, ya fuera de broma y dejando de proyectarme. No, antes esas velocidades eran realmente un infierno y de hecho creo que hasta serían imposibles de creer para las generaciones actuales. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Ustedes sufrieron con estas velocidades? Y también por otra parte, ¿ustedes recuerdan qué animes descargaban? ¿Cuál era su fansub favorito? En lo personal, yo llegué a descargar, bueno, muchos, sin embargo me acuerdo claramente de Inuyasha, también que era en un fansub, era YT, no me acuerdo cómo era, pero era con Y este fansub. También me acuerdo de Junjo Romántica, Loveless, muchos no lo ubicarán, es un anime biel de hace... una vida, ciertamente, que bueno, el manga superaba al anime, pero bueno, es que fue cortito. Eran de esos tiempos que se hacían adaptaciones muy dejadas a la imaginación del estudio, pero bueno, igual conseguir el manga ya llegaba a un punto que era imposible, solo se conseguían algunos capítulos y era lamentable. También Itasurana Kiss, Ouran Kouko Host Club, Special Lab, muchos otros, pero bueno, ya
Ya, esto va más allá de lo que mi mala memoria me permite realmente recordar. Pero bueno, insisto, ¿ustedes recuerdan qué velocidad se manejaban? Si no me está fallando la memoria, era como de 2 megas o hasta hablando de kilobytes, ya, bueno, ya depende de qué época fueron, pero me centraré a unos años no tan atrás. Pero bueno, yo recuerdo esas idas al cibercafé. En algún momento de mi vida, pues ya tuve computadora en mi casa. Sin embargo, pues para la escuela, para el entretenimiento y demás, era ir cuando se pudiera al café internet, sinceramente. Y pues bueno, uno conocía de todo, ¿verdad? Al final también yo trabajé en un café internet, vaya la vida por qué caminos lleva y así. Pero bueno, ustedes lo recuerdan y reitero, ¿cuál es su anime que ustedes descargaban para luego verlo? ¿Cuál era el fansub que ustedes preferían? ¿Odiaban los colores y tipografías que ponían? Díganme, cuando todavía yo recuerdo cuando la imagen era cuadrada, no había estas resoluciones Full HD, 4K, lo más que podríamos alcanzar, perdón, si bien nos iba, era el 720, pero bueno, ¿ustedes qué recuerdan? Por aquí, mi querido Mevshavi me dice por aquí, me dice, ¿tienes solo dolor de cabeza la nueva? No lo sé si tiene dolor de cabeza. No entendí la broma. Lo siento. Ya sabes que soy mala, mi querido Xavi, para cachar esas cosas. Pero bueno, no, ni me lo menciones. Debería usarla porque esa hasta mis nietos la seguirán pagando. Vaya, pero el problema es que no voy a tener nietos. Vaya. Pero sí, me dice mi amigo Mevshavi también. Yo tuve que quitar la actualización de Windows 11 ya que no me dejaba iniciar un juego. Ya no lo recuerdo. Ok. Hola, mi querido Luchito Sama, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Yo aquí estando. Como todos los jueves. ¿Qué haremos hoy? Cerebro, tratar de conquistar el mundo. Ok. No, tratar de hacer una transmisión sin fallas técnicas. Ya, ok, ya. Dejemos. ¿Cómo no está mi querido Nir Fabián? Así de sus comentarios, del manqueo se lleva en la sangre, comentarios de mis fallas técnicas, se extraña esos comentarios, sí señores, digo, esos comentarios asertivos, nada, broma. Pero bueno, volviendo contigo, mi amigo Mevshavi. Pues bueno, ¿qué digo? Ya esa actualización de Windows 11 ya la traía, eso lo agradezco. Yo no puedo actualizar en esta realmente el sistema operativo, o sea, ya vivirá con Windows 10. Tal vez toque, pues, venderla tal vez y ya. Pero bueno, pero no creo que sea por cuestiones de RAM, de gráfica ni nada de eso. Simplemente, no sé, tal vez es un desgaste en los puertos porque al final o puede ser alguna aplicación. De hecho, aplicaciones como Discord, ahí como dato curioso, si alguna vez ustedes han utilizado OBS, ya sea para grabar contenido, ya sea para transmitir, ahí como dato técnico les digo que hay aplicaciones que hacen un robo de cámara, vaya por decirlo de algún modo. Aplicaciones como Discord, aplicaciones, algunas como Google Meets, como se pronuncia, hasta para hacer Zoom también hace este tipo de robos de la cámara. Y también ciertas actualizaciones de Windows, que bueno, en mi caso Windows ya no se actualiza como tal al ser 10, pero sí hace algunos procesos ahí aún, pero bueno, no estoy segura si se podría encontrar como actualizaciones, pero aún el sistema lanza ciertos parches y ciertas cosas en el sistema. Pero bueno, ya que estamos hablando de esos tiempos de la cámara y de que descargábamos animes y demás, a mí me recuerdo que alguna vez grabé algunos capítulos de Doctor Sloan, pero una versión no tan antigua, y también de Beyblade, o sea, eran para mi consumo obviamente nada más. Y luego los borré, claro está, pero sí, pero era con una cámara, no es como las actuales, que vaya resoluciones nos da, es así como
Estas cámaras era toda una estructura, ciertamente hasta llegué a tener una que me gustaba, parecía como de juguete y muy seguramente en estas épocas podremos decir que grababa como una de juguete. Sin embargo, esta cámara era así, toda una estructura transparente, azul, como de este tamaño, ¿cierto? Así de estas que eran la clásica esfera, pero esta tenía además de la esfera otra soporte. Era bastante curioso lo de esos tiempos y así también era otro modo de ver anime, pero de la televisión abierta. Pero bueno, volviendo a los animes de hace años, bueno, también me vienen pues muchos recuerdos de animes que hubo algunos intentos de las páginas de tener reproductores internos para que pues nosotros los vieran, como ahora ya podrían ser Chica Anime, Anime FV, que no sé si todavía existan con esto de las plataformas, el control de la distribución de contenidos y un gran etcétera. Pues no sé si estas páginas aún existen como tal, pero hay muchas otras que pues siguen teniendo animes para ver en línea. Pero en esos tiempos, hablemos de los años 2000, como por 2002, 2006, tal vez un poco antes, estos intentos de reproductores que había, creo que hasta antes, me está fallando un poco la fecha ciertamente, ya es una vida de ello, pero si a ustedes les tocó, amigos, ver estos primeros intentos de reproductores, de hecho yo recuerdo algo como dato curioso, que yo tenía un como foro, ahí ya saben, como hobby, como tal, aunque sí tuvo en su tiempo algo de éxito, no sabría decir si mucho o poco, pero algo por ahí. Y pues precisamente yo a alguien de la MC, bueno, de MC Anime, porque antes MC Radio, MC Anime, pues era lo mismo, pero después no sé qué rollos hubo de separaciones y un gran etcétera. Que bueno, no profundizaré en ello porque datos que también no tengo con tanta precisión. Pero bueno. El punto es de que a alguna persona de MC Anime yo le pedí prestado sus links. Yo no había subido ese contenido, yo únicamente le pedí prestado sus links para compartirlo en mi foro. Y pues bueno, era lo que eso se acostumbraba y pues bueno, yo sé que las grandes empresas, los creadores, los autores, pues bueno, es el señor bucanero. Al final no considero que sea tan bien visto, no creo que les haga mucha gracia ciertamente esto, que hubiera esto, pero bueno, ya los tiempos han cambiado, ya el anime afortunadamente lo podemos tener en diversas plataformas, pero hay un grave problema con esto, que es ciertamente que pues se tienen que no todo el anime está y no solo el anime, series, películas y demás no están en una sola plataforma, sino que si se quiere apreciar ciertos contenidos se tiene que tener todas las plataformas técnicamente o las más importantes. Y bueno, seamos sinceros, esto al bolsillo es realmente un tormento, seamos sinceros. Es realmente imposible sostener el tener todas, y también a mi parecer es un desperdicio de dinero. Bueno, cuando se puede no voy a decir, no, nunca lo he hecho. Sí, se lo he hecho, la verdad, y por eso les digo que es un desperdicio de dinero. Pero también, pues bueno, también soy la típica persona de es que quiero ver tal o cual cosa, pero está en tal o cual plataforma, y bueno, pero en mi caso, pues bueno, ahí yo comparto pues plataformas con mi familia, que también ya esto se ha vuelto un problema, porque las personas, no voy a decir si es bueno o malo, pero usaban una sola suscripción para millones de personas. Ok, millones es exagerar, pero para muchas personas que ni siquiera eran su familia, porque bueno, es normal compartir plataformas con amigos, con familia, eso me parece correcto. No sé si lo sea, pero a mi parecer sí, no me parece malo el compartir con amigos, con familia las plataformas, pero ya
de ahí a que el pago de una plataforma se divida entre 10 personas o qué sé yo cuántas eran posibles, pues de ahí también hizo que estas pues pusieran estas barreras, estas limitantes de, es que no es el mismo hogar, es que no es la misma IP, es que no, es que si quieres tener a alguien extra paga una cantidad adicional y así, y pues bueno, eso realmente no, ahí sí, si ya son caras en sí, ahora el costo se incrementa y pues es injusto porque siempre he dicho, todos tenemos derecho a tener acceso a cosas interesantes, divertidas, a tener ratos de esparcimiento, vaya. Y entonces estas limitantes pues lo hacen cada vez más difícil. Y también esto de la división de contenidos, que imagínense, hay algo que una serie, una película, que morimos por un anime, que morimos por ver, y de repente resulta, es que no está en la plataforma que tú pagas, está en otra. Y así de, bueno, es realmente, creo yo que sí es un desperdicio de dinero y es impagable, que digo, no voy a ser hipócrita, lo he hecho. Sin embargo, bueno, si no se divide el gasto con familia, que reitero, ya se dificulta un poco por esto de las limitantes de la zona, creo que para una sola persona sí sí, por más bien que le vaya en la vida es difícil sostener esto y es injusto, ciertamente, pero como ya mencionaba en algún momento, si no me falla en la memoria, en el especial de Navidad, Año Nuevo de la MC Radio, pues yo no me uní, pero estuve platicando a través de chat con ellos y oyéndolos, claro está, y pues yo mencionando que la inteligencia artificial era algo que había venido a mejorar nuestro modo de vivir, de trabajar, porque, bueno, en un momento más ahondaré en eso, pero bueno, hablábamos de eso y yo decía que lo desafortunado era que se iba, con el paso del tiempo, se iba a hacer de cierto modo elitista, podría decir, se haría que solo pocos tuvieran acceso, no la IA, porque hay miles de IAs gratuitas y hasta se pueden, no lo entiendo muy bien, pero hay IAs que se pueden manejar de un modo interno. Pero el punto es de que al ir aumentando la demanda de esta, también pues ve una oportunidad de negocio compañías como Google y demás, y pues estos limitan la eficiencia, la cantidad de funciones que tiene la IA, porque por ejemplo no es lo mismo, sí, tenemos por ejemplo Gemini y es grandioso, yo he usado Gemini gratuito muchísimo y la verdad es muy útil, da información rápida, precisa, también en la creación de imágenes con Nano Banana y demás. Sin embargo, al utilizar Gemini en su versión más sencilla de paga, aún así, aunque está entre la gratuita y la más sencilla de paga, se nota esta diferencia en la precisión, porque por ejemplo, Gemini, como bien saben, yo investigo los temas que hablo utilizando internet como tal, distintos sitios, pero también me apoyo mucho de la inteligencia artificial al final, porque sintetiza la información, que bueno, en temas sitios es muy amplia, pero al igual pues se tienen que usar para corroborar, vaya. Sin embargo, para esto de sintetizar la información y hacerla más digerible, algo que pueda yo entender, pues es mucho más fácil poder hacer, pues tener un resumen de toda esa información, todos esos comentarios, y de hecho no solo en esto, en la creación por mi parte de contenido, sino que también al comprar productos, no sé si lo han notado en plataformas como Mercado Libre, Amazon, pues la inteligencia artificial ya hace un resumen de todos los comentarios que de tal producto, y así uno puede
pues ya das una opinión rápida de si va a ser lo que buscamos, si es bueno o malo. Ya hace una síntesis de todos los comentarios. Pues bueno, no solo eso sucede con las plataformas de venta de productos, sino que también sucede con los comentarios, con ciertos textos y demás que la IA nos ayuda a sintetizar. Pero bueno, volviendo al tema, porque ya creo que ya estoy divagando a sobremanera. Yo mencionaba que pues desafortunadamente pues las personas si no iban a poder tener menos acceso a una IA que tuviera menos errores, porque reitero, en mi caso ya notaba con la versión gratuita muchas divagaciones, hasta para información había cosas que no tenían sentido o que se contradecían con otras fuentes y había que estar verificando, que bueno, se tienen que seguir haciendo. Sin embargo, es tedioso hacerlo en exceso, porque entonces, ¿para qué quiero una herramienta de búsqueda y de síntesis para pues poder yo tener una información más digerible, algo que pudiera también dividida en puntos clave y demás, que yo pudiera tener acceso, y también si algo se me llegara a olvidar en el momento, tener fácil acceso a ello, a esa información, a ese dato? Pero bueno, el punto es de que pues ya con una versión pues más de paga, mejor dicho, pues se tiene información, se tienen menos alucinaciones, que es así como se le conoce a los errores de la IA, se tiene información más precisa, se tiene una mejor creación de imágenes. Y dirán, ¿por qué estás hablando de la IA? Y DJ Amos, si vas a hablar de los animes que ha habido, que hubo hace 20 años, que marcaron generaciones de otakus, pero pues también voy a hablar del contenido actual. Y precisamente la polémica del uso de la IA ha estado en animes actuales. Si no, díganle a One Punch Man. Sí, este anime que, bueno, yo tengo muchas ganas de verlo, ciertamente. Antes no me había llamado la atención, pero recientemente como que he visto que quiero ver esto de por qué esta controversia con el uso de la inteligencia artificial, además de que la historia suena interesante. Así que, bueno, pero sí, o sea, de ahí que tocó pues el tema de la IA. Y bueno, y también porque estaba divagando con cuestiones de las aplicaciones, bueno, inicialmente de mi error con OBS, que parece que ya no ha dado. ¡Qué bendición! No, y bueno, y también de las aplicaciones que les digo que si ustedes, como dato curioso y en base a mi experiencia, dolorosa experiencia, no, broma. No, pero en base a mi experiencia, pues si alguna vez usan ustedes para crear contenido, utilizan, bueno, en mi caso Windows 10. Windows 11 a lo mejor tiene una mejor optimización para este software, no lo sé. A lo mejor ya es porque también de hecho Windows 10 pues nos obliga, al final es como lo que digo, que si no se paga, si no se tiene la versión más actual, también en este caso de Windows también tiene ciertas limitaciones. Es, por ejemplo, o sea, ya no hay acceso. Tal vez les comento que hay algunos parches por ahí, no sé si se podrían encontrar como actualizaciones, y algunos procesos de este tipo que se ve que realiza el sistema, bueno, ahí lo marca, pero no creo que cuenten como actualizaciones. No estoy segura, la verdad, les mentiría. Pero bueno, el punto es de que también pues ya ciertos softwares ya no son tan compatibles con Windows 10. Y por ejemplo OBS también me ha estado pidiendo una actualización, pero desafortunadamente a lo mejor ahí radica el problema, que la ha estado posponiendo, y cuando tengo tiempo de actualizarlo no me la pide, y así de, ¿por qué me odias?
Los softwares y las cosas de la vida. Pero bueno, ¿y quién lo imaginaría hace 20 años que llegaríamos en este momento de la transmisión? Yo recuerdo, hablando ya de épocas de antaño, cuando hacía radio, bueno, era más fácil, había más público, seamos sinceros, y mis amigos que pues han estado toda una vida en la MC Radio me creerán. Y bueno, y yo usaba también un tipo de chat, perdón si me está fallando el nombre, pero creo que era IFC. Era así como que algo que se veía como si fueran comandos, tal vez de un MC2, tal vez de una terminal, vaya, así se veía. Tenía algunos colores por ahí, cosas, pero era algo muy primario, no era como ahora lo que tenemos el Discord, que podemos compartir imágenes, videos, texto, podemos hacer llamadas de voz, videollamadas, podemos proyectar películas y demás. O sea, nada que ver en ese entonces, pero bueno, era más fácil. Además, manejar el software, sí, era más manual, era mover muchas configuraciones, pero no daba tanto esos crashes, o mínimo mi memoria no evoca trashes, no trae esos errores que ahora pasan en la actualidad. ¿Quién lo diría? Y además era más fácil llegar a otros. Por aquí mi querido Mevshavi, que gracias por estar aquí conmigo. En verdad me gusta mucho platicar contigo, no te miento. Así como que ya tiene un ratito también que no juego Fortnite, pero ya saben, hay momentos así como que uno se puede y a veces no y demás. Pero qué bueno que puedo platicar aquí contigo. Pero bueno, volviendo. Me decía mi amigo Mevshavi, sí, así se llamaba el chat de ese tiempo. Sí, exactamente. Y de hecho, tú, mi querido Mevshavi, bueno, ya Cloco mencioné, él me ha hecho favor de seguirme desde esos años de antaño, ya hace una vida. Ya una vida, ciertamente, muchas gracias. Pero bueno, me dice por aquí también, Windows 11 solo es dolor de cabeza. ¿Me lo juras? Bueno, yo no he usado tanto Windows 11, apenas, bueno, es que ya tenía años que no usaba un equipo portátil. Muchos años realmente, y pues por eso es de que aún no termino como de acostumbrarme, porque yo soy más para portátil, de usar y hacer cosas en el celular, sinceramente. Por ejemplo, yo soy de usar Canva. Sé usar Photoshop, sé usar el Illustrator. Bueno, Illustrator aquí no viene al lugar, así de esta no es tu familia. no, pero Photoshop ciertamente. Y ¿cómo se llama? También se me acaba de olvidar este software. Qué bueno que lo sé usar. Bueno, esto sobre... Ok. Así déjenme veo el nombre en mi de Premiere, sí, qué bueno que lo sé usar. Así déjenme veo en mi escritorio el nombre. Oh, ya, perdón, estoy súper random, ya me conocen, que si no lo grabo en formato podcast voy a estar divagando como 10 horas. El problema es que el tiempo ya no da para tanto, pero bueno, amigos, sí, mi culpa, 100% mi culpa. Bueno, no, esta vez no fue mi culpa, es culpa de OBS, pero bueno, ¿qué hacemos? En parte es mi culpa, tal vez. Pero bueno, volviendo al tema, amigos, antes de que divague eternamente. Ian. Pues bueno, sí, uso Premiere, usé Photoshop, pero Canva, pues bueno, además de que tiene ciertos elementos ya prehechos que, bueno, como ahogan la creación de contenido, como ahogan también el tener que vectorizar imágenes, iconos y un gran etcétera para luego volverlos imagen, y es todo un show. Pues bueno, para crearlos, o también utilizar imágenes, fotos y quitarles fondos, hacerles ediciones y demás. Bueno, Canva ahorra mucho esto. Así que, bueno, pero honestamente Canva en computadora lo odio con todo mi ser. Y por ejemplo, en
En Windows 10 no me funciona tan bien como en Windows 11, volviendo a que dices que es un dolor de cabeza Windows 11. Por otra parte, otra función que de Windows 11, ahora que lo mencionas, mi querido Mershavi, que a mí me ha encantado realmente, o sea, no lo he usado tanto, todavía no he tenido tiempo para decir que es un dolor de cabeza y tal vez empiece a usarlo más, por esto de... Bueno, de las pequeñas fallas técnicas que ya me he visto en OBS. Pero bueno, el punto es de que Windows 11 tiene una función. Yo antes, para ver una serie, proyectar una serie, tenía que utilizar mi otra cuenta. De Discord tenía que usar para que el audio no se duplicara. No me pregunten por qué se duplicara, no lo sé. No lo entiendo, gracias. Pero el punto es de que tenía que también conectar un HDMI. Y pues bueno, obviamente una transmisión vía cable siempre va a ser mejor que una inalámbrica. Empero, y como dato para los que tienen Windows 11, si ustedes presionan el botón Windows más K, si no me falla la memoria, botón Windows más K, y tienen una pantalla que esté conectada a la misma red, o sea, que su computadora, van a poder proyectar perfectamente. Y créanme, ya no es como hablando de hace 20 años, hablando de hace a lo mejor un poco menos. Antes o se usaba el HDMI para esta transmisión y luego con la aparición de Chromecast empezó a haber esta función de poder proyectar el navegador o la pantalla. Pero como bien sabemos, la calidad no era muy buena, tenía que se congelaba la imagen precisamente, tenía esas caídas ahí que se cebaba el navegador, se cebaba la transmisión. Y todas esas fallas yo lo llegué a probar, es por eso lo que les hablo desde mi experiencia. Y bueno, no sé si para bien o para mal, pero mi experiencia tiene muchas fallas, aunque supongo que así se aprende. Streamer en entrenamiento, locutor en entrenamiento de la vida. No, pero bueno, amigos, volviendo al punto, pues antes era eso. Y pues bueno, también algo que ya que estábamos hablando de los animes que descargábamos en el cibercafé, pues había esto de que en una USB nosotros podíamos pues conectarla en las televisiones. Ya no es, no sé exactamente si sí sería 20 años atrás o en este inter, pero ya había esto de conectarlos en las pantallas, la USB, y de ahí leer los capítulos descargados. Yo lo llegué a hacer, pero no era, bueno, era el modo más confiable en ese tiempo. Pero pues saben que las memorias se dañaban con mucha facilidad, y también del que pudieran contener virus, que bueno, en ese tiempo las televisiones no las dañaban, pero sí nuestras computadoras. Gracias. Pero bueno, ese es el punto. Antes era eso, íbamos al cibercafé, descargábamos a velocidades lentísimas. Un solo capítulo podría gastarse una hora o más descargándolo, amigos, créanme. Era ese tiempo, sí sucedía, amigos, sí sucedía en serio. De una hora o más descargando un capítulo de anime. Ustedes, reitero, no sé si lo llegaron a vivir, o cuéntenme, a lo mejor son más jóvenes y eso ya les suena como algo de un pasado muy, muy lejano que pues nadie, no recordaríamos, ¿verdad? Pero bueno, eso era, y yo lo que hacía era pues conectarlo a la televisión, conectarlo a la computadora. Ya cuando existió el HDMI, que no estoy segura en qué fecha fue, realmente, ahí sí les mentiría si les dijera, pero bueno, y era hacer la transmisión, y hasta hace poco hacía eso, conectaba un HDMI a la televisión, y así ya podía transmitir mi pantalla y ver mis conversaciones, ver el anime que se estuviera proyectando y un gran etcétera. Ver mi escritorio en general, para no darle más vueltas. Pero ahora, para los que tienen Windows 11, consejo
que a mí me ha funcionado perfectamente hasta para jugar videojuegos, porque reitero, hace tiempo, ya sea que se transmitiera, que se transmitiera con Chromecast, en este caso, había el escritorio, porque se podía transmitir en la pantalla del navegador y también se podía transmitir el escritorio como tal, o ambos, pero bueno, había un retraso, había una pérdida de calidad enorme. Ahora, yo con esta función de Windows, de darle botón Windows más K, y bueno, teniendo la computadora conectada a la misma red que la televisión tiene que estar vía Wi-Fi, no con cable, vaya, pues se puede hacer una transmisión muy buena realmente. Yo la he usado para jugar videojuegos, para ver animes y ciertamente no me ha dado ningún tipo de problema. ¿Será que solo me odian la tecnología los jueves? Puede ser. No, no es cierto. Pero no he tenido, ciertamente, sí se pierde algo de calidad, obviamente, pero no es notoria esta pérdida, a menos que se sea muy exquisito y se ve, pero bueno, no hay un mayor delay porque, por ejemplo, en los videojuegos es un problema porque imagínense, pasa algo en la computadora y yo lo voy viendo varios segundos después en pantalla, pues obviamente eso en juegos como Fortnite, pues eso podría costarme la victoria o podría causarme la eliminación como tal. Y pues entonces se necesita que no haya tanto retraso entre la transmisión de la imagen de la fuente original a la pantalla. Y pues ciertamente con esta función de Windows 11, que insisto, a mí no me ha causado, sí me ha gustado Windows 11 ciertamente. Yo ya había oído que era un infiernito usarlo. Ahorita mi amigo me dice que es un dolor de cabeza, pero tal vez necesito conocerlo más para odiarlo. Pero yo he estado muy a gusto porque también, por ejemplo, esta función es muy útil, no tiene retraso, la calidad de video no se disminuye de manera considerable, no lo hace, o sea, no es notorio. Y también ya no tengo que estar conectando el cable HDMI. O usando distintas cuentas para poder no se dupliquen audios y demás. Además de que, por ejemplo, aplicaciones como Discord me dan menos problemas que en el celular, que a veces se oye. Yo ya pensaba que eran mis headsets y dije, a ver, distintos headsets dan tanto problema, ¿por qué? Entonces, sino que era que la versión de Discord en celular es muy práctica, sí, poderlo tener en mano. Y también que yo era un poco necia y usaba el speaker y no los headsets, pero también los headsets llegaron a dar problemas. Pero es como que es mejor, es práctica la versión de celular, pero es un infiernito usarla a comparación de la de computadora. Yo no entendía por qué usaban Discord en computadora, pero sí, da menos bugs, por decirlo de algún modo. Pero bueno, sí les recomiendo si quieren transmitir su pantalla sin tener que estar conectando cables y quieren estar, por ejemplo, recostados en su cama y tienen la televisión no tan cercana, pues un cable HDMI que al final es la mejor opción, pero no es viable en el caso por la distancia, la comodidad y un gran etcétera, pues mejor usen esta función de Windows, botón Windows más K, y transmitan su pantalla sin problema, ciertamente. A menos que su internet sea como el que hablamos, ya que ya divagué muchísimo del tema. A menos que su internet sea como el de, el de hace años, cuando descargábamos los archivos AVI, pues ese ya es otro asunto. A ver, déjenme ver por aquí, tengo un mensaje. Ver, aquí mi amiga Cuelita me decía que me estaría escuchando y que ama pues los animes de los animes actuales y de antes, que de hecho, bueno, el tiempo me está comiendo así de te odio OBS. Pero bueno, amigos, vamos con todo, vamos a continuar y también mi divagación. Pero bueno, amigos, pues a menos que sí sean sus velocidades tan bajas, que reitero, eran de 2 megabytes, tal vez menos,
yo recuerdo velocidades hasta de kilobytes, vaya, tal vez me estoy llevando en ello, pero eso es lo que yo recuerdo y bueno, reitero, serían velocidades que en la actualidad sería difíciles de creer para las generaciones actuales. Si vamos y les contamos que nosotros descargábamos de tal modo, veíamos con memoria USB los animes que descargábamos a velocidades lentísimas, que podía tomar 1 hora o más por capítulo descargarlo y todavía esperar a que los fansubs pues lo subtitularan, y luego también que no había un como estándar, cada fansub usaba su tipografía, sus colores que más les gustaban y había que buscar cuál fuera más considerado con nuestra visión, que no fuera tan difícil de distinguir los textos, y también tenían pues también se tomaban sus libertades creativas, vaya, en el subtitulaje, pues bueno, sería algo que no podrían creer, considero yo, las nuevas generaciones. Pero reitero, esto sucedió más allá de lo que mi mala memoria pues me podría permitir recordar. Así que ya sin darle tantas vueltas y para seguir con el programa de hoy, hablemos de 2016, 2006, que pues bueno, fue un año que, como mencionaba, marcó a una generación de otakus. Y pues bueno, algunos piensan que los animes de ese tiempo aún siguen teniendo, pues, ¿cómo decirlo?, influencia en las generaciones actuales. Y bueno, será o no, ya es de opiniones. Pero bueno, algo que según internet, bueno, yo encontré es que Attack of Titan, sí, Shingeki no Kyojin para los cuates, bueno, de hecho ese es el título original, pero bueno, dejémoslo en Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, lo que ustedes prefieran. Según algunas fuentes de internet, se cree que este ya es considerado un clásico, amigos. Así es. ¿Quién lo diría? Yo siento, o sea, Attack of Titan, Shingeki no Kyojin, un clásico ya del anime. Yo siento como si hubiera sido ayer, en serio, amigos, que me lo recomendaron ver, y me lo han recomendado demasiadas veces, nada más que ya, como siempre digo, la vida me ha hecho negligente. Soy un poco, me resisto a ciertas cosas y resultan siendo las que más me van gustando, en serio. A las cosas que más me resisto, ya lo mencioné en algún otro momento, son las que más me terminan agradando. Y bueno, creo que no creo ser la única. Aquí los invito ahí a la reflexión, amigos. ¿Ustedes consideran que esas cosas que a las que más miedo les da, o las que más aversión sienten, o a las que más se resisten de hacer, probar, conocer, qué sé yo, o sea, personas, cosas, situaciones, a lo que más se resisten es lo que más les termina agradando, lo que más terminan amando? En mi caso sí me ha sucedido, y estoy casi segura que no soy la única, así que reitero, los invito a que lo reflexionen un minuto, un segundo, lo que les sea posible, de si les ha sucedido que han... se dio algo muy, el fenómeno Ranma y Akane, que como había rechazo entre ellos, y bueno, ya sabemos por dónde va la historia al final, ¿no? Pues bueno, así. Lo que más rechazamos es lo que más terminamos amando, vaya. O lo que vamos creyendo más imposible es lo que nos termina cambiando la vida. Sucede, ciertamente lo he vivido por experiencia, pero bueno, sí, volviendo al tema antes de que siga divagando, se considera Attack of Titan, Shingeki no Kyojin, pues un clásico ya del anime, y que ciertamente aún se sigue mencionando en la actualidad. Pues de hecho, hace no tanto fue el final arreglado 1, 2 y no sé cuántos de este anime, manga y demás, que no sé si lo arreglaron en OVAs y demás, me lo han recomendado, pero debo verlo. Pero bueno, también, por ejemplo, Fortnite ha tenido colaboraciones con este anime, pero recientemente creo que hubo otra, o iba a haber otra, y sí, no tengo el dato bien, pero sigue sonando, sinceramente, este anime, y pues eso que ya tiene años y ya se considera
ya se considera pues ciertamente un clásico. Pero bueno, yendo a alguno que sería más clásico, tenemos a Death Note, que creo yo, sinceramente, que entraría más en esa categoría, ciertamente de clásico. Pero bueno, ya como dicen, para gustos, colores, sabores, whatever. Pero bueno, Death Note innovó ciertamente, cambió la visión del anime, amigos, ya que, bueno, antes el anime, cobíjanme si miento, pero antes el anime pues consistía en encontrar el amor, esto a través de la adversidad. Ay, Candy Candy, digo yo, o Sandy Bell, o veamos otro ejemplo, bueno, para no irme tan lejos, está Kotoko y Nitazurana Kiss. Bueno, en eso consistía el anime, como tal. El manga en encontrar el amor en la adversidad. También consistía en poderes y guerreras mágicas y en peleas pues donde lo más importante era, ¿cómo decirlo?, tener la mayor fuerza física. En eso consistía el anime antes. Como diría yo, consistía en dar madrinas épicas. Sí, o sea, quien era más fuerte, quien tenía la mayor fuerza física era el ganador y era lo que inspiraba. Más, bueno, amigos, con la llegada de Death Note, pues se descubrió ciertamente que el anime también podía contener, ser un juego de estrategia, vaya, tener persecución, intrigas. Podía ser un ajedrez, sí, un ajedrez psicológico, dejémoslo así. Podría también esto ser un anime, podría contener un anime, como lo quieran ver. Y pues esto con la llegada de Death Note. Y también pues sí, los personajes oscuros, los sociópatas y demás, pues se volvieron cool. Y pues bueno, en la actualidad, a pesar de este ir y venir de producciones, ¿quién, amigos, no conoce Death Note? Ciertamente. ¿Quién no conoce esta serie? Y de hecho, amigos, también hablando un poco en cuestiones de moda, pues también ahí hasta en la vestimenta, Death Note tuvo un impacto. O por ejemplo, también en este accesorio de la libreta de la desvivazón, digo, para que no me vayan a censurar. Lo digo, pero bueno, ¿quién no tuvo una o quien no tiene una en la actualidad? Yo en videos de creadores de contenidos, en videos de personas, en fotos y demás, he visto personas que aún tienen, vaya, este cuaderno de la desvivación, de esta Death Note. Y pues digamos que pues ya tiene bastantes años de haber sucedido. O sea, reitero, ¿cómo es posible que ya haya pasado todo este tiempo de este anime diagonal manga y aún esté presente? Pero bueno, amigos, aquí yo les quiero preguntar, ustedes o sus amigos o conocidos, familiares, qué sé yo, ¿conocen Death Note? ¿Alguna vez se lo han mencionado ustedes o lo han mencionado sus conocidos o han visto en la calle alguna nueva generación que ubique esta obra? Ahí yo les pregunto, amigos. Pero bueno, por otra parte, otro clásico del anime que dejó una gran huella y que creo que inspiró otras series y que bueno, también pues es considerado ya un clásico, Code Geass. Yo no lo he visto completo, gracias. Mi hermano lo ha visto millones de veces, lo ama y demás, pero yo no he visto Code Geass. Y a pesar de que el diseño de personajes de Clamp y la música, sobre todo los intros, es bueno, es un gran aliciente. Yo realmente no he visto Code Geass completo, he visto como que fragmentos y un gran etcétera, pero bueno, Code Geass innegablemente es de esas obras que aún, a pesar de pues ya tener años de su transmisión, pues aún siguen en la memoria de muchos, ciertamente, o mínimo personas que a lo mejor no lo hemos visto, lo ubicamos claramente. Pero bueno,
para los que no lo recuerden o no lo hayan visto completo como yo, pues Code Geass sigue pues la historia de Lelouch. No me hagan decir su apellido, por favor. Pero bueno, Lelouch, que pues bueno, en resumen, es un príncipe exiliado y pues tiene un poder sobrenatural, un poder sobrenatural que no recuerdo que lo tuviera precisamente. Creo que utilizaba otra batita, no estoy segura, insisto, no lo he visto bien. Gracias, he visto muy poco, nada técnicamente. Pero bueno, tiene de algún modo, utilizando a esta tía que ubica mis recuerdos o por él mismo, pues un poder para hacer que otros tener otros lo obedezcan, vaya, de forma absoluta, ya, para no ligarme con eso. Y pues bueno, usa ahí como que su nickname, su apodo, su alter ego, como lo quieran ver, pues Zero, y pues debe pues liderar una rebelión, vaya, con robots, para pues enfrentar, vaya, al imperio de Britania, si no me falla la memoria, y pues busca vengarse de su padre y pues cambiar el mundo ya, para no darle más vueltas. Pero bueno, este anime pues en general busca mostrar el costo moral de la justicia, y también pues sí enseña que pues que a veces el héroe puede ser el villano, y pues que para obtener cierta libertad, obtener cierto bienestar, pues se tiene que recurrir a acciones que no son tan bien vistas. Pero bueno, como diría el buen Don Quijote de Flamenco, quien tiene el poder tiene la razón, y eso es lo que sucede con las disputas, guerras y demás, que quien tiene el poder termina imponiendo su razón, la tenga o no, sea verdadera o no. Y bueno, eso es desafortunado, pero no entremos en detalles. Pero sí, Code Geass tiene todas esas intrigas políticas que bueno, ni la 4T tiene, así de 4T. Broma. Así de, no se metan con mi querida 4T. No, broma. Ya saben que yo soy apartidista, apolítica, solo me es gracioso decir eso, pero no, yo ni estoy a favor de nadie ni en contra de nadie. Ciertamente, soy apartidista, política, y me choca la política con todo mi ser. Pero bueno, si a ustedes no les desagrada tanto estos líos, estas intrigas, estas persecuciones, estas guerras, pues Code Geass, ahí está su opción. Pues bueno, lo es nuestro Gundam actual. ¿Sí? Me viene muy Gundam Wing, en este caso, que Gundams ha habido millones, pero Gundam Wing me viene a la mente cuando menciono Code Geass. Pero bueno, es nuestro Gundam actual. Pero bueno, lo hayamos visto o no, pues es indudable, amigos, que en la actualidad es un anime pues que aún sigue sonando, reitero, y que pues como ya dije, ha inspirado a otros tantos. Además, amigos, en últimas fechas que, bueno, la política ha tenido un gran peso, las guerras, la revocación de líderes, vaya, hay que ser maduros al hablar de ello, ok. No, pero ya en estas fechas en estos recientes años que la política ha tenido un gran peso, para bien o para mal, pues es imposible realmente no pensar en que se haya visto o no se haya visto. Pero bueno, aquí yo les quisiera preguntar, amigos, ¿a ustedes les viene a la mente algún otro anime que pues de algún modo pudiera, ¿cómo decirlo?, conectar, vaya, con el contexto actual del mundo? O no es como que a ustedes les venga a la mente. Pero bueno, leeré rápido los mensajes antes de que... A ver, veamos. No, nada, parece que nada aquí relevante, una disculpa, ahí está, porque si no luego no checo los mensajes y eso es terrible. Pero bueno, continuando con el tema, amigos, y hablando de contextos
mundiales, por decirlo de algún modo, un anime diagonal manga que pues es aún ubicado ciertamente, y pues que maneja temáticas que realmente son atemporales, es Nana. Sí, otro anime que me han recomendado mucho y que justo ayer iba a ver, pero el tiempo, para no variar, me terminó comiendo ciertamente, y pues bueno, ya no lo hice por una cosa y otra. Soy mala manejando tiempos, créeme. Eso nunca lo he negado. Pero bueno, y luego que, bueno, se me vienen muchas cosas a la mente y demás, pero bueno, es divagación. El punto es de que, bueno, Nana es de esos animes que aún son recordados, y de hecho aún lo podemos encontrar en plataformas de streaming, tío Netflix. Y pues que maneja, reitero, temáticas, atemporales. Pues bueno, es precisamente. Y pues, ¿a qué me refiero con ello? Nana, pues es un anime que maneja temas de la vida, vaya, temas de que siempre estarán vigentes, temas como ir en busca de un sueño, que parece imposible, vaya, hay que mencionar esto. También tener que lidiar con hechos tan ínfimos, tan mínimos como sobrevivir, comer, pagar renta, un gran etcétera. Y pues bueno, también maneja temáticas como buscar el amor en lugares equivocados, vaya. Y bueno, y más difícil aún, amigos, también maneja esto de encontrar el sentido de la vida, encontrar nuestro destino, encontrar lo que vamos a hacer en esta vida, encontrar nuestro lugar en el mundo. O sea, maneja todas estas temáticas que nunca van a pasar de moda, ciertamente. O niéguenmelo, amigos, niéguenmelo. De esto de encontrar el amor de nuestra vida, o el encontrar el sentido de nuestra vida, nuestro lugar en el mundo, nuestro propósito, que bueno, a veces no me dejarán mentir que a veces creemos que ya tenemos nuestro lugar, ya tenemos nuestro propósito en la vida, y nosotros mismos nos termina abrumando todo esto y terminamos huyendo de esto, y pues vamos en busca de un camino desconocido, o terminamos tal vez hasta en la deriva, o también porque pues nosotros, al tener ya esta vida tan marcada, pues bueno, a veces sentimos que tal vez no podremos tarde o temprano estar a la altura, o le dejamos de ver propósito, o sentimos ese sofoco, ese terror, ese deseo de huir por sentirnos encadenados, por sentir ese compromiso. Bueno, eso pues, y nosotros terminamos alejándonos de ese lugar en el mundo que ya teníamos, de ese destino, de ese propósito. O también, a veces no buscamos alejarnos pero la vida, las circunstancias, las personas que nos rodean y un gran etcétera, nos terminan alejando de ese propósito en la vida. Y pues precisamente pues tenemos que ir a buscar otra vez nuestro lugar en el mundo, nuestro propósito, o también, reitero, de los sueños que parecen imposibles mientras hay que lidiar pues con el hecho de sobrevivir, reitero, pagar renta, comer y un gran etcétera. Y pues bueno, para no hacerlo más largo, Nana maneja todas estas temáticas e insisto, son atemporales, amigos. Además, que en la actualidad pues podemos también encontrar pues a chicas con vestimentas, con hasta personalidades, vaya, que podrían perfectamente pues inspirarse en estas dos protagonistas, que pues sí, tienen personalidades diferentes, pero comparten nombre. Eso también es lo curioso, pero bueno. Y bueno, y volviendo a esto del internet y demás, pues sí, podemos encontrar en la plataforma de La Gran N Roja en Netflix, podemos encontrar pues este anime que a mí me lo han recomendado, no lo he visto, claro. Sí, muchas veces me he dicho, lo voy a ver, y de hecho ya tenía iniciado el capítulo 1. Y pues bueno, resultó que yo pensaba que no.
Pero sí, y pues podemos, si les gustan estos temas de la vida, estos temas que tal vez no son tan gratos de tocar, pero pues con la ficción como que pueden ser más llevaderos y hasta entretenidos, pues ahí está, nada, véanlo. Y ya cuando yo lo vea, les hablaré a detalle de esto y sufriremos con él. Pero bueno, esto, tanto Death Note, Code Geass, Nana, pues demuestra que aún ciertos animes pues tienen influencia en la actualidad. De hecho también hay otros animes icónicos que ahí sí no sé de qué van, pero son innegables que muchos los conocen. Me han pedido canciones cuando ponía música hasta de estos, pero bueno, que tenemos de Melancholy o Haruhi Suzumiya. Tenía anotado el nombre, seré sincera, pero traté de recordarlo, de hecho, y sí. Sí pude. No, pero sí, la melancolía de Haruhi Suzumiya, pues bueno, este anime, reitero, bueno, no sé si anime o ovas, la verdad no sé de qué va. Sinceramente lo he oído mucho porque me lo han mencionado, me han pedido canciones de así que pues insisto, aún recordado en la actualidad, pero es de 2006, vaya. Y por otra parte también tenemos Gintama. ¿Quién no ha oído de Gintama? Yo, o sea, no sé de qué va, son ahí sí, todavía Nana podría tener una noción de qué va muy vaga, podría tener a lo mejor de Code Geass una visión también muy vaga, tal vez errónea, pero por ahí ubicar algo de Gintama y la melancolía de Haruhi Suzumiya, pues no la tengo como tal, pero sí son animes que han trascendido a pesar de los años. Esto, insisto, son de 2006 estos, pero bueno, ya 20 años actual, pues aún sigue. Y pues bueno, no es de 2006, sino que es de 2004, pero es imposible, amigos, no nombrar el anime de Bleach. Así es, yo sé, muchos lo odian, amado por muchos, odiado por otros tantos. Pero bueno, Bleach es de esos animes que marcaron ya generaciones y lo seguirán haciendo y que será conocido como clásicos del shonen. Porque, bueno, Bleach aún sigue en emisión. De hecho, este año se va a emitir la temporada que falta, los capítulos que faltan de esta guerra sangrienta de los 1000 años, creo, ya soy mala para los nombres, pero sí. Y pues bueno, está el juego de Vivid Souls, que bueno, chulada de juego, chulada, amigos, de juego, en serio. Bueno, la jugabilidad en línea y la jugabilidad versus de forma local, bueno, los personajes se sienten tiesos, no es como un Sparking Zero, por ejemplo, o un Street Fighter o un Mortal Kombat, vaya, realmente es mala, creo yo, la jugabilidad. Tendría que probarlo un poco más en ese aspecto. Sin embargo, creo que si van a elijan a Soy Fon como personaje, a Ichigo y a Chad, creo que es por los que yo me decantaría para utilizar en versus, que bueno, yo soy manga, así que no me hagan mucho caso. Pero, ¿por qué digo que es una chulada entonces si la jugabilidad versus es mala? Porque el modo historia, amigos, ha recreado cada temporada, cada saga de un modo magistral. Es volver a vivir el anime, volver a verlo. Y además también hay unas mini historias que no sé si son inventadas por el estudio de animación o si corresponden al manga, que bueno, y también hacen mención a estos poemas raros de Tito Kubo también que escribe él, estas reflexiones, o sea, concentra todos estos detalles del anime y también parte del manga que bueno, es impecable, es volver a ver la historia, es volverla a sentir, uno puede sentirse inmerso en ella, puede también cómo van las cinemáticas, como uno de repente puede participar en combates, que sí, no son, tal vez el versus no es tan bueno, pero en no hay tanto problema en el modo de combate del modo historia. Bueno, ya luego les hablaré de Bleach Rebirth Souls, pero bueno, a grosso modo es una maravilla de juego. Yo me sentía insegura de haberlo adquirido, ciertamente, porque la jugabilidad versus sí es mala.
Bueno, también depende del personaje, pero en sí no es la mejor, aunque mejor que Sparking Zero. Bueno, es que Sparking Zero tiene el problema que hicieron para el versus la pantalla dividida. Eso me parece algo inútil, ciertamente. Tal vez quisieron tener distintos ángulos de pantalla en los ataques y demás, pero creo que estuvo muy mal logrado, además de que consume muchos recursos y da muchos bugs. Vaya, cuando se quiere jugar no contra la computadora, sino contra alguien, con un amigo, familiar, de forma local. En Sparking Zero ese defecto tuvo, pero bueno, aún así los movimientos, los efectos son brillantes, pero más en el modo historia o no en modo dividido de versus. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero sí, Bleach Favorite Souls, chulada de juego. Se los recomiendo mucho si son mucho de este tipo de juegos, también como Burning Blood. También ahí quieren volver a recrear el anime, pero ustedes también participando en los combates. Y bueno, y también para los que les gusta equipar ciertas cosas, aquí hay esa opción de talismanes y demás, para hacer ciertas modificaciones en las habilidades de los personajes. Pero bueno, eso tenemos Bleach, que volviendo al tema de los animes de hace 20 años y los actuales, pues no puede pasar de largo. Que pues Bleach, pues nos gusta o no, pues es de esos animes que pues van a ser clásicos. Pero bueno, amigos, sí, ya faltaba mi fijación con el cabello. ¿Por qué no está mi querido Neil Fabián? Pero bueno, saludote. Pero bueno, volviendo al tema, antes de que divague más, 2025 y 2026 no se quedan atrás, ya que pues estos años, 2025, 2026 y fechas cercanas, 2024, 23 y así sucesivamente, pues tuvieron también animes que con los años, muy seguramente, amigos, pues serán llamados clásicos, serán recordados y pues también marcarán generaciones de otakus, amigos. Tenemos, uno que es de mis favoritos, Sakamoto Days, que se estrenó en enero de 2025. También está alguno amado, odiado por otros, que se cree que fue injusta que ganara todos los Crunchyroll Awards, o casi todos. Solo Leveling también, que recobra la esencia eso de las madrinas épicas y del personaje que va volviéndose el más fuerte y tiene que luchar y así, y que inspira a jovencitos a querer ser el más fuerte, el protagonista y demás. Ok, tenemos Solo Leveling, insisto, amado, odiado también, justo o injusta su participación en los Crunchyroll Awards, eso ya hablamos de ello en el pasado. Sin embargo, pues ahí está, es de esos animes que será recordado muy seguramente como un clásico. Y pues también otro que ahí sí, a mí no me ha terminado, no logro engancharme en serio con sin embargo, sí considero que merece su lugar como clásico, como ícono, como un anime diagonal manga que marque generaciones de otakus, pues es Jujutsu Kaisen, que enfocándome en el anime, se estrenó en octubre de 2020. De 2020, perdón, en octubre de 2020, pues se estrenó el primer capítulo de Jujutsu Kaisen. Y pues me guste o no, me engancho o no, nos guste o no, pues también es de esos que sí merecen ser considerados como clásicos años adelante, años futuros serán considerados así, y que sí sea un icono del shonen. Así que sí, tenemos Jujutsu Kaisen. Por otra parte, de igual forma, nos guste o no, nos enganche o no, tenemos Demon Slayer o Kimetsu no Traumas, Kimetsu no Yaiba, que pues es un poco más atrás, no quería ir tan atrás, pero es de 2019, vaya. Pero aún así tenía que mencionarlo porque, al igual que Bleach, es de esos animes que pues serán considerados clásicos del género. Y pues es cierto que Kimetsu no Yaiba, Kimetsu no Traumas es,
difícil engancharse con él al principio, puede ser muy lento, ciertamente, seamos sinceros, y los personajes no atraernos tanto, pero y nunca va a llegar a nivel de One Piece, My Hero Academia, hasta para los que se gustan de Jujutsu Kaisen, pues podría ser mejor el ya mencionado Akimetsu no Yaiba, pero bueno, pero aún así es un anime que después de, a mi parecer, del Distrito Rojo, bueno, durante el Distrito Rojo, congelación de imagen, lo siento. Un segundo, perdonen, Listo, amigos. Continuando, pues bueno, sí, voy a tener que hacer edición de video en eso para el capítulo de YouTube. Qué triste. Pero continuando, amigos. Kimetsu no Yaiba, nos gusta o no, pues es de esos animes que, pues sí, van a marcar una generación, o ya marcaron, mejor dicho, una generación de otakus. Y reitero, desde la parte del Distrito Rojo, creo que la historia, en tanto acción, en tanto historia, en tanto personajes, va tomando fuerza, creo yo. No sé ustedes qué consideren, pero sí, amigos. Pero bueno, por otra parte, reitero, tenemos otro anime que también es un poco de más atrás. No quería irme tanto, retroceder tanto en el tiempo, pero tenemos My Hero Academia, que bueno, es de 2016, así es. My Hero Academia es de 2016 y pues es de esos animes que ya ha ganado su lugar como clásico del anime. Pero bueno, un anime un poco más reciente y que algunos amarán es Frieren. Vaya, pues también entra en esta categoría de que pues, con los años será pues recordado como un clásico. No sé ustedes qué opinan. ¿Han visto Frieren? ¿Qué opinan de este? Por favor, háganmelo saber. Lo siento. Sí, bueno, reitero, Frieren, pues es uno de estos animes que pueden ser considerados como clásicos del anime y pues reitero, ¿ustedes lo han visto o no? Pero bueno, en verdad, amigos, parece que fue ayer cuando descargábamos anime con velocidades horribles y formatos que, bueno, ya no se usan. Yo ya no. Bueno, sí, se me está congelando la imagen, una disculpa por ello. Pero bueno, pues bueno, les decía que pues parece que fue ayer y en verdad que sí, cuando pues sí, descargábamos estos animes en formatos que ya no se usan, en velocidades horribles, que eran un infiernito, y pues insisto, yo ya no creo que se use el formato AVI, ustedes lo han visto, pero ese era el clásico para pues guardar en memorias, en discos y demás, esto. Todavía por ahí he visto MKV, de hecho todavía OBS me crea una copia en MP4 y en MKV, y pues bueno, solo por eso aún ubico este formato. Pero bueno, ¿ustedes qué formato veían sus animes, amigos? Pero bueno. Pero ¿quién lo diría que ahora pues vemos, podemos ver los animes de pasar, de verlo en plataformas, de pasar de, bueno, perdón, de pasar de verlo, descargarlo en el café internet, en el ciber, de pasar de verlo en reproductores hechizos de páginas web, de foros y un gran etcétera, de pasar luego de verlo con el señor bucanero o tener que conformarnos con la tele abierta, ahora podemos verlo en plataformas. O sea, ¿quién diría que llegaríamos a esto con calidades monstruosas, 4K o hasta más? Ya ven que ya está el sonado 8K, ya no sé si todavía está implementado o no, pero sí, ¿quién diría que llegaríamos a este punto? Y también que llegaríamos al punto en que la IA intervendría en la creación de contenidos. O sea, es realmente
sorprendente, amigos, es sorprendente este hecho. Y pues bueno, hablando de la IA, amigos, hablemos un poquito de la IA, su uso en el anime y pues las alucinaciones que tiene, claro está, amigos. Pero bueno, antes de eso, pues seamos sinceros. Antes sí nos quejábamos, pero no éramos tan exigentes con los errores de dibujo, con los errores de animación, con los errores de subtitulación y ese tipo de cosas. O sea, no éramos tan exigentes, seamos sinceros. Y ahora, pues, las nuevas generaciones y hasta nosotros mismos ponemos el grito en el cielo, vaya, si todo lo anterior sucede. O sea, es cierto, amigos, que recientemente, vaya, los estudios de animación y las plataformas de streaming han utilizado IA. Esto para crear fondos, tal vez para escenas de ciertos personajes, subtitular, claro está, y hasta doblar tal vez, que bueno, eso aún no me ha tocado verlo tanto, pero sí es nombrado esto del doblaje con IA. Solo creo que en la de Destino Final, Lazos de Sangre, ahí tal vez podría decir que sí hubo IA en el doblaje. No puedo confirmarlo, obviamente, pero esa percepción me dio. Pero bueno, y pues la IA sí es imperfecta, comete errores, vaya, y pues tiene alucinaciones, reitero, así se le conocen a los errores de esta. Más en la actualidad sí ha sido sumamente criticado, y reitero, antes pues existía esto, antes había errores de dibujo, animación, luces, o sea, todo en cada animación para no darle vueltas, y pues sí los criticamos, pero ahora nos hemos vuelto más duros con esto. Y pues yo les pregunto, amigos, y me pregunto, estos errores de la IA, estas alucinaciones, ¿no equivaldrían, vaya, a los errores del pasado? Porque, y también, pues sí les pregunto sinceramente, amigos, ¿por qué en la actualidad son más juzgadas estas fallas? Insisto, es por la ya tan satanizada inteligencia artificial, ¿o por qué, amigos? ¿Por qué? Vaya, nosotros vemos tanto, notamos y juzgamos, criticamos tanto estos errores en la animación cuando hay la IA de por medio. Insisto, bueno, la IA es muy útil, sinceramente. Ya había hablado un poco al inicio del programa de pero por ejemplo, otro, sí, tiene alucinaciones la IA, pero por ejemplo, otra, ¿cómo decirlo? Otra ventaja que hay, además de poder buscar información, sintetizarla, hacerla, marcar puntos clave, hacerla más digerible para que personas con mala memoria como yo podamos, más que memorizarlo, podamos entender el tema, podamos sentirlo familiar, podamos sentir, aprender de no tanto tratar de recordar un párrafo, dos, qué sé yo, o sea, porque bueno, yo realmente no podría hacerlo, no puedo hacerlo, yo no tengo, mi memoria no da para tanto. Entonces, pero sí poder hablarles de algún tema de un modo natural, sí, teniendo anotaciones, claro que tengo anotaciones, eso nunca lo he negado, pero también pues tener una comprensión del tema gracias a estos resúmenes, a estas comparaciones, a este enlistamiento de puntos clave que me hace la IA. Porque sí, yo checo los sitios, checo videos, comentarios cizañosos en las redes, como me gusta decirlo, y un gran etcétera, y algo se me queda, vaya. Pero al leer todo un análisis hecho por la IA, es más fácil comprender un tema y todavía poderle decir, resúmelo, házmelo más digerible. Pues vaya, sí que es una gran ventaja esto. Pero bueno, sí, se me sigue congelando la imagen, vaya. Una disculpa por ello. Pero bueno, continuando. La IA, además de esto de sintetizar información, también pues permite, por ejemplo, en las configuraciones, hablando de este error que tengo con OBS,
Bueno, ahorita ya fue algo muy rápido, no he podido analizar las soluciones que me dio esta, y mucho menos aplicarlas esta temporal de esta como para poderla activar y no tener que cortar la transmisión, que eso me había pasado anteriormente. Pues bueno, fue una solución rápida propuesta por la inteligencia artificial. Pero bueno, pero también me hace mención que puede ser que los puertos ya estén desgastados, que igual el cable de la cámara también ya tenga algún falso. Esto en soluciones físicas también me marca que puede ser pues precisamente de esto que les mencionaba, de alguna aplicación que esté robando la cámara. Y bueno, esto pues creo que todos alguna vez lo hemos escuchado, pero pues nunca al grado de detalle pues de qué aplicaciones en particular son las que pueden tener este robo de la cámara o estas actualizaciones de Windows que pueden ser las que estén dificultando este problema. Pues la IA lo explica. Otro uso de la IA aquí, bueno, yo sé que me estoy desviando un poco de los animes de hace años y de los actuales, sin embargo pues la IA también, por ejemplo, en esto de configuración de juegos en una computadora, pues bueno, la mayoría de los juegos que he tratado de acceder, de utilizar, han corrido en modo alto, vaya, algunos hasta con gráficos ultra, bien, pero aún así, en lo personal, siento que consumen demasiados recursos y que activan demasiado la ventilación. Vaya, parece motor de avión, vaya, con ciertos juegos. Y precisamente a pesar de que sí los corre sin problema, otros tal vez más, menos, pero sí los corre sin algún problema, pues ciertamente a mí me asusta el hecho de que pueda esto generar un sobrecalentamiento o un desgaste temprano del equipo. Por ende, pues me valide la IA para preguntarle para tal o cual juego qué ajustes. Mi prompt iba de enlista del juego tal, enlista los ajustes más convenientes para obtener una jugabilidad y una calidad gráfica adecuada, es más sin desgastar tantos recursos. Algo así iba mi prompt. Perdón amigos, congelación de imagen. Y bueno, también ya, perdón mi amigo Satania, ya son 12:28, vaya. En serio, traigo un reloj y soy mala con los tiempos, vaya. Y tengo otro enfrente. No, bueno, una disculpa. Pero bueno amigos, volviendo al tema, si me lo permiten, pues bueno, el siguiente jueves seguiré con el tema y claro está con otros temas. Espero ya sin fallas técnicas. Y sálvame, explícame cuál es la razón, qué está pasando y dame una solución, vaya. Aunque si es cuestiones de hardware, que tal vez ya debo cambiar la cámara, a lo mejor, o los puertos tienen algún falso. Que quien no ha vivido problemas con sus puertos HDMI, con sus puertos USB, que se han roto como tal o que han tenido falsos en la conexión. Pues esto es lo que yo estoy viviendo, amigos. Pero bueno, o tal vez puede ser algún programa que esté en segundo plano y esté tomando posesión de la cámara, no lo sé. Eso ya, pero bueno, pero eso es lo que la IA nos ayuda, insisto, bueno, volviendo a lo de los juegos rápidamente para ya pasarle los controles a mi amigo Satania, pues ciertamente, pues estas configuraciones a mí me ayudó muchísimo. Ya la computadora, las ventilaciones ya no suenan como motor de avión, ya el equipo no se calienta como tal, y puedo tener gráficos, no he tenido que bajar las texturas, porque muchos dirán, baja las texturas. Pero la calidad gráfica es horrible con texturas de bajas, gracias, odio las bajas texturas, pero bueno, son necesarias. Pero en cambio con estos ajustes no he tenido que bajar en muchos casos, no digo que en todos, pero en muchos no he tenido que bajar las texturas como tal y pues y he podido jugar de manera ágil y he podido sin que consuma tantos recursos de mi equipo. Vaya. Y para alguien que viene de consola,
y que sigue usando consolas y sigue prefiriendo las consolas para jugar, vaya, porque no hay que hacer mayor configuración, solo abrir y ya divertirse, tal cual. Pues bueno, estas guías se agradece, aunque hay cosas que la IA sí, hay cosas que la IA no va a poder darnos. Por ejemplo, en un juego Phasmophobia que juego con unos amigos, yo la verdad sufría con esto del puntero porque yo no tenía puntero, no lo veía. Vaya, sí estaba, pero no lo veía. Y tomar los objetos era un infiernito para mí, era todo un horror. Y parte de que no disfrutara tanto la experiencia del juego era eso. Y pues ahí lo importante del factor humano, ahí una querida amiga, bueno, mencionó que lo del puntero podía editarlo. Y entonces de ahí que, bueno, ya pude acceder mejor a los elementos, puedo disfrutar mejor la experiencia de juego, que de hecho prefiero jugarlo con amigos, sinceramente, como que sola no me llama tanto la atención, pero en equipo sí me divierto, la verdad que sí. Aunque no me da miedo, es lo contradictorio, pero vaya. Pero sí, o sea, eso la IA sí me dio consejos para poderlo configurar el juego y tenerlo, aunque siempre me cambian mis ajustes, eso también tengo que preguntarle a la IA por qué lo hace el juego. O por qué lo hace también pues la tarjeta gráfica y demás, porque de hecho Nvidia, bueno, ¿cómo se llama? Ya saben, estas tienen pues su propia configuración. Pues bueno, está ahí, ya tiene también gráficos que dice que son óptimos y que el juego los permite y los pone de forma predeterminada, los pone de forma nativa, pero y también marca cuando yo le hago ajustes, pero no me los termina conservando, vaya, en ocasiones. Mínimo para Phasmophobia no, para otros juegos sí, pero bueno, volviendo al tema. La IA es cierto que me ayudó mucho con estas configuraciones en este juego y en otros tantos, y yo no hubiera podido a lo mejor hacer una correcta configuración de gráficos, texturas, brillos, oclusión, no sé qué, y un montón de cosas que tiene estos juegos para moverle en valores si no hubiera sido gracias a la IA. Pues de ahí que no hay que satanizarla, hay que ver las ventajas que nos puede dar en nuestra vida, claro, sin olvidar el factor humano, porque reitero, gracias a esta querida amiga, perdón, ya se me está congelando mucho la imagen. Ok, ya no está funcionando tanto esta solución temporal, pero bueno. Pero bueno, volviendo a esto, yo sin esta querida amiga no hubiera podido yo averiguar lo del puntero. Y hubiera seguido sufriendo y hasta a lo mejor hubiera renunciado al juego tal vez, porque no soy fanática de la frustración, gracias. Es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace aprender, pero realmente no es lo que más me encante. Pero bueno, ese es el punto, amigos, que no hay que satanizar la IA, pero también hay que valorar el factor humano, esas detalles, esas observaciones que solo las personas pueden darnos, que solo pueden notar esos detalles, que solo pueden darnos esa información, pero también recordando que la IA puede sernos muy útil hasta para configurar nuestros videojuegos. Pero bueno, amigos, sí, ya estoy sufriendo mucho con esto, así que bueno, por hoy lo dejaré, pero gracias por haberme acompañado. Pero bueno, antes de eso quisiera, ya que pues para cerrar, pues en serio, preguntarles y también pues yo preguntarme y como que reflexionar un momento. ¿Por qué nos fijamos? Porque también lo he hecho, no digo que no. Si antes existían estas fallas en la animación, en el dibujo, en la banda sonora, en el subtitulaje, en el subtitulado, o sea, en todo eso existían ya estas fallas, porque ahora somos tan quisquillosos, tan duros con nuestro juicio hacia los animes actuales y en especial a los que usan IA. ¿Por qué? Porque se siente que se pierde el alma, porque satanizamos la inteligencia artificial. ¿Por qué? Que insisto, no hay que hacerlo porque en verdad es muy útil.
También, insisto, nos ayuda a sintetizar información, nos ayuda a crear imágenes, nos ayuda a perfeccionar imágenes, nos ayuda a corregir textos. Yo he compartido textos, frases, párrafos y demás, y le he pedido a la IA que corrija ciertas cosas en ellos. Y bueno, es algo muy útil esta corrección, que tal vez de detalles que yo a lo mejor no he podido notar por la extensión de estos, o tal vez por cansancio, o tal vez por o por falta de conocimiento mío o algo, corregir ciertas cosas, o también preguntar datos técnicos, por ejemplo, cierta información, ciertas noticias, ciertos datos, insisto, que yo desconozco, o hasta para traducir textos. Es realmente, hay que apoyarnos, no verlo como algo que nos va a desbancar, sino verlo como algo que va a ser más eficiente nuestro día a día y que nos va a permitir tener tiempo para realizar actividades más importantes, como estudiar algo nuevo, aprender un nuevo oficio, pasar más tiempo con nuestra familia, pasar más tiempo con nuestros amigos, pues dejar de lado actividades monótonas, actividades que nos quitaban tiempo. Volvemos como en la parte del diseño, estar vectorizando qué tal iconito, qué tal elemento, tal imagen, y eso pues llevaba cierto tiempo, dependió del grado de ¿cómo decirlo?, complejidad. Y ahora, por ejemplo, Canva, que también tiene ya su IA integrada y genera elementos, pues yo nada más puedo, y también no solo eso, también Photoshop ya tiene la IA integrada para crear imágenes, crear elementos y realizar ciertas acciones como quitar fondos. O sea, ya uno puede decir quita el fondo a tal imagen y ya no tener que hacerlo pues seleccionando, ya sea con la herramienta pluma en Photoshop, sea con la varita mágica, sea pues igual vectorizándolo eso en Illustrator, o haciendo a lo mejor un calco interactivo. O sea, dependiendo de lo que usemos, sea una ilustración o sea una fotografía. En el caso de Photoshop, volvamos con Photoshop, y para una ilustración pues vectorial para Illustrator. Pero en Photoshop pues utilizar Canva, por ejemplo, que ya lo tiene integrado, o Photoshop como tal, pero las versiones que ya tienen IA, o Photoshop Express, y poder decir que quite ciertos elementos o añada ciertos elementos sin desperdiciar tanto tiempo y esfuerzo. O sea, ciertamente eso ya, y ya nada más concentrarnos en la composición, en los colores, en cosas que requieren más nuestro intelecto, nuestra sensibilidad, para poder crear composiciones armónicas, porque muy fácil es nada más meter elementos y que no se vean bien. Ciertamente eso puede pasar, aunque ya tengamos todo hecho, digámoslo de algún modo, si no lo sabemos acomodar, si no sabemos elegir qué colores usar, si no sabemos en qué proporciones, no se va a ver bien, amigos. Así que aprovechemos la IA como una herramienta para crear contenidos, para sintetizar información, para aprender nuevas cosas, para configurar nuestros videojuegos, para configurar nuestros equipos, para arreglar problemas en el software o en el hardware, para tener cierta información extra sobre algunos temas que, claro, nunca vamos a poder dejar de un lado la opinión de un experto y pues el trabajo de un ser humano, porque al final la guía solo es una herramienta para hacer más fácil nuestra vida, agilizar nuestros tiempos, para tener acceso a ciertos datos, pero siempre recurriendo a profesionales en el campo. Es como digo, yo quiero saber a lo mejor, sí, qué tiene, por qué me está pasando este error en la computadora, por qué se me está congelando la imagen, pero muy seguramente voy a tener que, si la IA no me puede ayudar, si no logro encontrar en internet o alguna información también, voy a tener que llevarla a que alguien verifique qué está pasando. A lo mejor es un falso en mis puertos, no lo sé. De recurrir a una opinión experta, pero la IA me puede dar una guía provisional para solucionar mis problemas en ese aspecto, y tal vez funcione, tal vez no. Pero bueno, por ejemplo, en la configuración de videojuegos, pues ciertamente sí me fue muy útil, sabiendo que yo no tendría, a lo mejor un experto me podría dar una mejor solución, sí, muy seguramente sí, o una mejor configuración, pero no tengo un experto a la mano en temas de videojuegos y configuraciones y tarjetas gráficas y un gran etcétera. Y pues realmente pues yo logré jugar
ciertos títulos que requieren que tienen ciertos gráficos o que requieren cierta capacidad del equipo, no tanta, pero sí algo, y pues poderlo hacer de forma ágil, con buenos gráficos dentro de lo que cabe y pues sin forzar tanto el equipo, sin que éste se caliente. De hecho, yo ya no sufro problemas. Tengo una base enfriadora, pero aún así la uso o no, ya no tengo problemas de calentamiento. También la pila, a pesar de que no dura tanto, sí, ya lo vimos, ya lo viví, pues poder después ya no puedo caer en esta falla que se me apague el equipo de repente. Gracias a los consejos de la inteligencia artificial. Veamos como una herramienta y no la satanicemos. Y también veámoslo como en la animación, que se puedan enfocar en la historia, en respetar la visión del autor, en respetar el estilo de dibujo del autor y hasta si es posible mejorarlo, en crear bellas composiciones, bellos paisajes que en el blanco y negro no se pueden alcanzar. Veámoslo como esa oportunidad el uso de la IA, que sí, para tareas monótonas, para tareas que quitan solo tiempo o necesitan mucho esfuerzo, poderlas dejar de un lado, tareas repetitivas, tareas aburridas, tareas, reitero, monótonas, tareas que ya no es necesario hacerlas uno mismo, sino dejársela todo eso a la IA y podernos nosotros concentrar en tareas que requieran un mayor uso de nuestro intelecto, un mayor uso de nuestra sensibilidad, un mayor uso de nuestros conocimientos técnicos, ya sea de la carrera o del oficio que sepamos, nosotros poder concentrar todas esas habilidades, enfocarnos en tareas que nos exijan más y que puedan hacernos sacar todo nuestro potencial y dejar de lado esas cosas que nos cansaban. Porque, por ejemplo, vectorizar elementos, quitar fondos, crear ciertas hasta tipografías era tedioso y dejaba un cansancio que impedía que me enfocara en crear diseños de mayor calidad. Darle más importancia a los colores que uso, a la maquetación, o sea, el cómo voy acomodando los elementos, a la composición que creo, vaya, el darle mayor prioridad, pues a lo mejor al tipo de mensaje que quiero transmitir y no perder tiempo y energía en tareas que son cansadas, son aburridas tal vez y que ya puede hacer la inteligencia artificial. Pero siempre, insisto, sin dejar de lado la opinión profesional, las habilidades de un profesional, sino que combinándolas. Pero bueno, amigos, así que no satanicemos el anime, démosle una oportunidad al anime actual, pero claro, recordando el de hace 20 años que marcó generaciones e inspiró a los actuales. Pero bueno, amigos, gracias por verme, una disculpa a mi compañero Satania. Espero hayan disfrutado el tema. Si ustedes me lo permiten, el siguiente jueves ahondaré en ello, espero ya sin fallas técnicas, y traeré muchos más temas interesantes. Recuerden, botón Windows más K para transmitir su pantalla. Ok, eso que, super random. Gracias por verme. Cuídense mucho. Chao, chao.